ante este Sí, sistema. mejor el soporte, ¿no? El Claro. manejo de la información. Porque, claro, como tú lo decías, José Carlos, nosotros hemos, por primera vez en realidad en la universidad, tiene un sistema que integra finalmente la información técnica, administrativa y financiera finalmente de proyectos de investigación. Ahora, el proceso a nivel de la gestión de la investigación es amplio. Entonces nosotros solamente estamos tocando un proceso que es la gestión de proyectos y programas de investigación. Entonces no es todo. Claro, Claro, yo lo que digamos, el paquete de yo le información. entendía a José Carlos es que el software que han desarrollado, que tienen implementado, es un software por proyecto. O sea, más o menos que es por un proyecto que se desarrolla y toda esa información ustedes la manejan financiera y técnicamente, pero no tiene todo el paquete completo. Es decir, él nos hablaba, por ejemplo, de la parte de la los grants, exacto, ¿no? Toda la pre-implementación, ¿no? La parte preoperativa del proyecto. Claro, lo que pasa es que los módulos son independientes, pero sí se conectan y conversan entre sí. Lo ideal hubiera sido tener grants, que es gestión de propuestas, donde por ejemplo ustedes como investigadores pueden finalmente registrar su propuesta. Y yo desde gestión de proyectos solamente vincularlo, jalarlo para poder hacer la gestión en caso hayan ganado. Y si no, se tiene como cartera de proyecto. En el caso de que hayan convocatorias, ustedes podían sacar, mejorar y otra vez postular. Entonces esa es la fase que nos falta de gestión, digamos, de propuestas, pero no podemos implementar si es que las incidencias de gestión de proyectos no se solucionan. Ese es el conflicto actualmente que se tiene. Claro, yo podría implementarlo, pero el riesgo que yo me corro, y es un riesgo alto, de que el sistema empiece a colapsar por las incidencias que no han sido solucionadas. Pero parte de las bondades de este sistema no es en que justamente no es que sea muy dúctil de manera que estas dos incidencias puedan conversar. Sí, conversan, pero si tiene incidencias es riesgoso. Es decir, como que si tú tienes una herida y a la herida le sigues echando alcohol, ¿qué va a pasar? Tu herida va a seguir finalmente remojándose en el alcohol y nunca va a sanar. Es lo mismo con el sistema, haciendo un símil, por ejemplo, yo al sistema le puedo finalmente adicionar más elementos, pero hago mucho más riesgoso el proceso que en cualquier momento colapse finalmente el sistema y no me arroje la información que yo necesito como tal. Entonces el sistema en realidad es un módulo, porque en realidad los módulos conversan entre los módulos y este módulo sí puede conversar con grants. Pero lo que no queremos correr nosotros como investigación el riesgo es que si no me dan o no hay capacidad para solucionar las incidencias o problemas que yo tengo en gestión de proyectos y programas, ¿por qué me voy a arriesgar en implementar otro módulo si es que no me han solucionado este de acá? Entonces yo lo que necesito es que me solucionen el problema y empiezo a implementar esto, cosa que esto van a conversar de manera rápida, porque ya sabemos cómo es la lógica de funcionamiento. Ahora, es un proceso de toda la gestión de la investigación. ¿Y qué ayuda? O sea, lo ventajoso de este sistema es que tú integras no solamente la parte financiera, administrativa y técnicamente tienes un proyecto. O sea, pueden mirar el perfil, o sea, ustedes si son investigadores van a poder finalmente descargar el perfil del proyecto, van a poder finalmente actualizar los avances. Solamente que esa fase finalmente de darle acceso a los investigadores o a los gestores no se tiene por el simple hecho de que hay incidencias. Si es que, por ejemplo, Úrsula o de repente alguien de ustedes quiere entrar al sistema como gestor, ¿qué pasaría? Podría finalmente ingresar una información errónea y de repente se genera otra incidencia. Y las incidencias pueden generar de que no puede ingresar finalmente o no puede ejecutar finalmente los proyectos desde la parte financiera, porque se interrumpe, ¿no? Entonces todo lo están realizando a través de... Sí, ahorita el tema de lo que es formulación de proyectos, todo es a través de la oficina. Hasta hemos quedado así, se ha dividido por 3 etapas. En la primera etapa es que se diseña el sistema como tal, con las necesidades propias que se tienen, y en este proceso sí lo que se hizo fue finalmente una reunión con los investigadores, con algunos gestores, para decir cuáles son las necesidades. Eso es por un lado. Por otro lado, también nos hemos reunido con áreas que manejan proyectos. Innova, que es finalmente el área que también ve proyectos, pero de consultoría, y DARS, que es de responsabilidad social, que también manejan ellos proyectos. Y bueno, cada uno tiene finalmente su propia forma de poder hacer gestión y control de proyectos. Pero lo que hemos tratado de hacer es que estas instancias, cuáles son las necesidades que tienen y qué es lo que realmente necesitan que el sistema, o cómo necesitan que el sistema opere. Entonces lo que hemos hecho es vaciar todos los requerimientos que se tienen y en función a esto es lo que se ha implementado. Ahora, ¿eso es un sistema que ayuda? Sí ayuda, porque te saca y te arroja información. El problema es que, claro, si no me solucionan las incidencias no voy a poder seguir avanzando. Pero ya el sistema como tal está albergando más o menos aproximadamente algo de 300 proyectos. Desde el sistema.
Antes no había nada, ¿no? No, antes no había, antes solamente era el módulo de presupuesto y sacábamos, por un lado se manejaba la parte, digamos, técnica y por otro lado se manejaba la parte financiera. Entonces tú para poder sacar información tenías que consolidar. O sea, no estaba integrado. No estaba integrado. Ahora se tiene un sistema que integra la información. Entonces digamos que ese es un gran avance Sí, respecto sí, se tiene, o sea, claro, claro, se puede centralizar todo a través de una plataforma. Que hay mejoras que hay que hacer, sí hay mejoras que hay que hacer. ¿Y obtienes reportes actualizados? O sea, sí. Todavía no está arrojando reportes por el mismo hecho de que hay incidencias. Las incidencias están perturbando la información. Y entonces solamente es ingresar datos. Ahorita ingresar datos y sacarlo a través de control de compromiso de la parte financiera y consultar en el proyecto lo que tú necesitas ver de la parte técnica. Sí te permite. ¿Y cuál sería la principal crítica y en esta etapa como usuaria al sistema, ¿no? O sea, si tuviésemos que elegir una o dos en las que podríamos... El problema es que como es un sistema que se integra con los demás módulos de nivel gestión financiera de la universidad, entonces el problema es que cada líder ha utilizado una lógica finalmente de poder implementar, digamos, el módulo. Entonces se han puesto demasiado candados. Entonces, si yo como proyecto quiero visualizar la información y quiero profundizar a nivel de detalle, no lo voy a poder hacer porque tiene un candado. O sea, yo para entrar tengo que otra vez salir de mi módulo para entrar finalmente al módulo de ellos y verificar finalmente la descripción detallada. Eso es la crítica que se hace. Entonces, lo que no se pensó al momento de implementar el sistema es pensar en lo que necesitamos nosotros como oficina, digamos, back office, y lo que necesitan finalmente los investigadores que son los usuarios como front office. O sea, no se tomó las dos dimensiones. Eso es la percepción personal que yo tengo finalmente sobre el proceso de implementación. Y desde el lado de los investigadores, ¿cómo ven este proceso? Muy engorroso porque en realidad ellos no tienen acceso al sistema. Quieren finalmente hacer consulta y a veces el sistema no arroja un saldo, digamos, actualizado de información económica. Entonces todavía se tiene que trabajar con otro sistema en paralelo, ¿no? ¿Cuál es el origen de la mayoría de las incidencias? Yo creo que es más un tema de que fallamos un poco en el proceso de diseño. Esa es la percepción que yo tengo. Que no se vio de manera integral el proceso de implementación. Se ha trabajado de manera muy fragmentada por módulos, ¿no? Pensando en lo que yo necesito y no pensando finalmente yo cómo me voy a vincular al resto de módulos y qué información debería finalmente conversar o salir de cada módulo, ¿no? Y en toda esta etapa de funcionamiento, de alguna forma en estas sesiones que se hacen para poder tener esta cultura de manejar el PeopleSoft, ¿ha habido mejoras que han salido de estas reuniones que ustedes han tenido con investigadores? Ajá. Sí, ayer tuvieron un focus group. La crítica ha sido muy fuerte al tema del sistema, porque por primera vez dos investigadores se comprometieron a que ellos querían ingresar finalmente sus requerimientos en el sistema, querían finalmente hacer sus consultas en el sistema, y es donde encuentran una serie de dificultades al momento de registrar en otros módulos, no solamente de gestión de proyectos, sino de compras. Entonces, les parece que el proceso es muy engorroso. Es que no están familiarizados, Sí. Y no se ha asignado, o sea, el proceso del soporte administrativo finalmente no se están haciendo de los departamentos, sino se está centralizando a través de ustedes. Ahorita estamos en 50%, 50%. Hay unidades que sí apoyan al soporte, digamos, operativo, pero hay unidades que no tienen finalmente un equipo de soporte. Entonces nuestra área lo que está haciendo es tratar de dar ese apoyo finalmente operativo finalmente a los proyectos. Pero en este caso, ¿cuál es la línea? Tú has mencionado que hay como 300 proyectos ahora en el sistema, pero ¿cuántos investigadores? La universidad tiene otras áreas que también investigan probablemente y no están todavía cubiertas. No se les ha hecho, de repente se les ha hecho la consulta, pero no están en esta fase, no sé si llamarla piloto o previa, digamos, ¿no? Entonces, ¿eso está pensado en incorporarse en el corto plazo, mediano plazo? A ver, se dio una directiva en el año 2012, no una directiva, un comunicado que se le mandó finalmente a los departamentos académicos, informando de que se iba a centralizar la gestión de proyectos de investigación con la finalidad de centralizar la información y ver cómo era el funcionamiento de toda la investigación, o sea, de toda la gestión de proyectos de investigación a nivel de la universidad. La carta salió en 2012 y a partir de eso hemos tenido reuniones constantes con las unidades académicas.
Y es más, ese es uno de los filtros, el departamento. El otro de los filtros es finalmente la dirección de Administración y Economía, la DAE, dirección... Administración de Finanzas. Ya no es DAE. No. No es DAE, es DAE, Dirección Académica de Economía. Ujú. Exacto. Ellos nos pasan finalmente la información cuando corresponde en realidad al proyecto. Y por otro lado también Secretaría nos pasa la información. Entonces, si llega una investigación, un proyecto de investigación por diferentes áreas y no a la DGI, lo que hacen es canalizarlo. Entonces lo que se hace es, no pasa por el módulo, digamos, para el manejo de presupuestos, a nivel de Hyperion, no de presupuestos, sino que pasa por el módulo de gestión de proyectos, ¿no? Con la finalidad de tener, digamos, centralizado la información y se pueda finalmente tomar decisiones de manera oportuna, ¿no? Entonces por ahí es que se han centralizado. Ahora, ¿qué es lo que no pasa? Son aquellas iniciativas que son no monetarias, donde el investigador pues hace su publicación, escribe y bueno, no tenemos ningún registro. Pero sí lo podemos sacar a través del CBPU, que es otra plataforma finalmente de la universidad. Para fines finalmente de información se saca a través de ese módulo. Si es que el profesor ha ingresado su información oportunamente al libro. En las universidades a las que a veces tomamos como referencia ¿cómo se maneja este tema de la investigación? ¿Se utilizan los mismos módulos? ¿Se ha estudiado el caso para tomarlo como referencia? ¿Qué sucede en otras universidades? En otras universidades utilizan PeopleSoft, tienen un sistema propio. Por ejemplo, a nivel de España, tienen finalmente algunas universidades, por ejemplo, la de Barcelona utilizan PeopleSoft, otros utilizan SAP. Después los de Madrid están utilizando una plataforma diseñada a medida, es propia e institucional, y bueno, manejan todos los procesos de gestión de la investigación. Llámese desde estrategias para la promoción a la investigación, evaluación, o sea, gestión de la innovación, o sea, todo a través de una plataforma que ellos han diseñado propiamente para su institución. En el tema de Colombia también estoy utilizando el SAP, ¿no? Es el SAP. Y en el tema de Perú, manejan en Excel, otros en Project, ¿no? Entonces cada una tiene finalmente una plataforma de información completamente distinta. Y por ejemplo Cayetano tiene un sistema a medida, ¿no? O sea, directamente ellos han diseñado su sistema. Pero también el control no es tan fino como finalmente se hace la gestión de proyectos, ¿no? Es muy general. Cada una tiene su propia particularidad. Y bueno, la Católica es la primera universidad en realidad que ha implementado, o la segunda, a nivel de PC, y la primera a nivel de Latinoamérica de gestión de programas. Y sobre la discrecionalidad en el tema de gestión de investigación de proyectos respecto a la etapa previa, o sea, se ha mejorado, porque gran parte de la crítica que se le hace ahora a los sistemas es que justamente hay un vacío, ¿no? Que antes se tenía mucha... Mira, desde el año 2013 que salimos en vivo hasta el momento, de todas las incidencias, por ejemplo, de 30 incidencias reportadas, solo se habrán solucionado 10 y quedan 20, y en el camino han seguido saliendo más. Ya hay un documento que tenemos donde se han identificado oportunidades de mejora finalmente para el sistema, pero no pueden solucionar todavía las incidencias y por eso es que no pueden avanzar con las mejoras. Lo que sí se les ha pedido es que tengan una planificación de solución finalmente de problemas, ¿no? Incidencias, y ver finalmente en qué momento entramos en la etapa 2. Porque Ahora, eso es lo que nos está limitando. ¿Depende de la estructura del programa de PeopleSoft o depende de la programación interna? No, las incidencias dependen más que todo del técnico. Y el técnico, o sea, puede ser Quanan, porque en realidad es Quanan, o sea, es una empresa finalmente que le brinda el servicio a la universidad. Eso era hasta donde yo he estado con el proceso de implementación. Y los otros, por ejemplo, como hemos tenido 2 casos, dependen directamente de Oracle, porque es problema del mismo producto en sí, ¿no? Entonces, y los tiempos también de solución dependen mucho. Si es Quanan puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. Si es Oracle puede ser como que 1 semana, 1 mes, 2 meses. O sea, son tiempos que ni nosotros mismos sabemos cuánto les va a tomar solucionar el problema. Yo creo que el problema de todo esto es que finalmente la universidad dependa finalmente de terceros para la solución de un problema. Yo creo que debieron de haber
otras estrategias para poder solucionar los problemas. Claro, porque Pero si yo- la universidad, perdón, si la No, universidad- pero ahí volveríamos al tema de que tenía que ser in-house, ¿no? Sí, tiene que ser, por ejemplo, claro, tú te pones a pensar y tú dices definitivamente cómo debió de haber sido. Por ejemplo, nosotros en el caso de la Universidad de la FIU con su mismo equipo informático, que era como un área de informática como la que nosotros tenemos, ellos han apoyado finalmente a todo el proceso de implementación. Entonces, cada problema que se presentaba, directamente ellos han solucionado, claro, así el equipo, cosa que nosotros no hemos tenido una estrategia que integre a todos un trabajo colaborativo y conjunto. Eso es lo que faltó. Entonces, estamos dependiendo de un tercero y a su vez ese tercero depende de repente de Oracle, en algunos casos, o en otros directamente de Oracle. Y un poco lo que te comentaba Jorge hace un rato, que al final ese costo, al final lo vas a tener de todas maneras, el desarrollo por oficina, o por proyectos, o por áreas, que hay gente que va a tener que sentarse a desarrollar la interfase para que funcione lo que cada área pide. Y respecto de las necesidades de las unidades, por ser estas a veces tan distintas entre sí, ¿ustedes también encuentran complejidad en estos casos de acuerdo a la solicitud de cada unidad o de cada especialidad? No, porque en realidad los gestores todavía no entran al sistema al 100%. Solamente si quieren hacer las consultas entran a los módulos principales que es de acá, que es control de compromiso. A través de ahí pueden encontrar la información financiera. Todavía no se le ha dado acceso al perfil, que entre al perfil del proyecto. Entonces, si hay necesidades, sí, porque hay unidades, por ejemplo, los centros institutos, ellos, por ejemplo, tienen todo un aparato administrativo, o sea que tranquilamente, finalmente podría finalmente hacer la gestión desde el módulo, pero lamentablemente no se le puede dar los accesos, porque van a encontrar que está fallando algo y van a colapsar, o sea, ya hemos colapsado la primera vez, así que no queremos colapsar una segunda vez. ¿Qué efectos ha tenido este colapso en los proyectos? Desatención finalmente a todos los requerimientos de los investigadores y hemos estado paralizados casi un mes. Es decir, no han podido Atender. adquirir Sí, equipos, o sea, adquirir... no a todos los investigadores, sino a los que se han visto afectados con la incidencia. Y hemos tenido finalmente desfase y definitivamente esto puede estar sujeto a una sanción porque nosotros trabajamos con dinero que viene con aportes finalmente externos que vienen a ser del Estado o finalmente de organismos de cooperación internacional. Entonces hay plazos, hay entregables y hay plazos establecidos. Y si es que no se cumplen los plazos establecidos, estaríamos sujetos a finalmente una amonestación. Y una acumulación de amonestación nos pueden sancionar. Entonces, un poco recapitulando, el tema es el siguiente. El sistema Oracle es difícil de, digamos, manipular, de corregir. Tiene el Las proceso- incidencias, porque a ver, por eso te digo, hay niveles, ¿no? El registro es un registro común y corriente, como se ingresa a un proyecto en Project, digamos, tiene la misma lógica de funcionamiento. Entonces, pero el problema es que cuando tú registras se pueden saltar las incidencias. Si no seguiste los pasos adecuadamente, podrías reportar un problema o un error, que son las incidencias. Y esa incidencia a veces Te paraliza todo el solución, proceso. paraliza tu proceso. Y no hay Ahora. forma de regresar a cero. No, porque ya dañaste el sistema, ¿no? O sea, o el proceso, ¿no? Te arrojó una incidencia. Entonces, eso, a veces la solución depende, sí, de nuestro equipo de acá de la universidad, que es finalmente el equipo que tiene Mejoremos PUC, o a veces depende de Quanam, o otras veces depende finalmente de Oracle, ¿no? Claro, son varias... Pero eso es debido a la misma naturaleza del producto de Oracle. Pueden haber indistintas formas, ¿no? El problema puede ser de proceso, puede ser de diseño, o puede ser del mismo producto. Como te digo, hemos tenido 2 problemas de producto con Oracle, donde se han identificado, por ejemplo, ciertos cambios, y bueno, ellos lo han corregido, ¿no? Pero la solución no ha sido un día, 2 días, ha sido unos 2 meses, 3 meses, 4 meses aproximadamente. Y otro donde finalmente los problemas es de que de repente yo ingresaba la información y el sistema me botaba. Y de repente yo quería ver y se había grabado. Y en otros casos no se graba, y cuando quiero registrar nuevamente, el sistema me arroja ya está duplicado. Entonces es de proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas soluciones de repente dependen, sí, de repente del equipo de Mejoremos PUC, o otros casos cuando lo analizan ellos mismos identifican que no es del mismo proceso, sino es del producto. Entonces ahí sí lo mandan a otra instancia.
Y los plazos de mejora, ya sea que se han contemplado algún plazo definitivo Mira, para ver otro producto en estos casos, o de todas maneras se tiene que seguir sí o sí. No, a ver, inicialmente era por años. Dijimos etapa 1, año 1, 2013. 2014, año 1. 2014, 2015, año 2. 2015, 2016, año 3. Y en el 2016 todos deberían de tener acceso a todo. Y el sistema debería estar operando muy bien. Pero lamentablemente no se cumplieron estos plazos. Ahora, los plazos ya no dependen de nosotros, dependen finalmente del equipo de Mejoremos PUC. Y hay que ver también si ellos tienen capacidad de poder atender, porque de repente no tienen suficientes recursos humanos como para poder finalmente canalizar las solicitudes o requerimientos que tenemos a nivel de solución de problemas. Yo no sé si de repente está en experiencia de ustedes, pero en general yo he visto que una de las mayores quejas que hay sobre el sistema son los tiempos de procesado. No solo de atención, sino de que uno empieza a ingresar datos y a veces el sistema se queda esperando horas. A ver, hay una lentitud, hay por etapas. El sistema se vuelve lento, donde tú finalmente... Es más, para hacer consultas demora bastante. Para, digamos, migrar la información demora bastante. Tiene sus tiempos. Entonces no es un sistema rápido, ¿no? En algunos momentos sí, te sacan la información rápida, pero en otros momentos parece que se estanca. Parece que en las épocas picos es donde finalmente el sistema... sobrecarga el sistema. Y las horas pico, ¿no? Sí, también. Ah, sí, horas picos también, eso es un factor que hemos identificado. Si uno entra a las 12 de la noche o 1 de la mañana, todo funciona rápido. Claro. Eso es lo que me pasa a mí, es cuando tengo que operar algunas cosas de la oficina, me aparece, inmediatamente te responde el sistema. Eso mismo en mi oficina a las 10 de la mañana ya no es igual. Estando en la misma universidad. En una universidad top, por ejemplo, como la Pontificia Universidad Católica de Chile, se maneja algo similar y más o menos quisiera saber cuántos proyectos en paralelo se llevan a cabo. O sea, en comparación con esas universidades estamos... No manejan tanto como manejamos nosotros. Por ejemplo, Chile, Católica de Chile nos decía que manejaba más o menos algo de 100 proyectos. Menos. ¿Y el montos de dinero invertido en esos proyectos son similares o menos? Similares, otros más, o sea, dependiendo de con qué organismo trabaja. Cuando se empezó a implementar el proyecto, ¿se vio alguna forma, algún sistema paralelo alternativo para poder seguir operando? Porque, digamos, tienen un cuello de botella y tienen un serio problema para el manejo de los fondos. ¿Se habló, se conversó de alternativas para, digamos, tener una contabilidad paralela que permita después actualizar lo otro? Sí, se hablaron de muchos sistemas. En realidad fuimos a un evento donde identificamos, pero sabíamos que la universidad había hecho una inversión bien alta, ¿no? Entonces había que finalmente adecuarnos a los sistemas que ya se habían adquirido. ¿Qué es esto? No es tan fácil cambiar de un sistema a otro. Primero porque toma tiempo, invierte finalmente horas de dedicación del equipo y otro invierte recursos económicos. Claro que no depende de nosotros, sino de la alta, finalmente, del equipo en realidad, o de la alta dirección, ¿no? Que eso ya no depende de nosotros. Adquirir un módulo independiente significa también generar una interfase nueva. También, y hay que ver si hay que conversar con este módulo. Conversar. Lo que sí hay una necesidad mucho a nivel de la gestión de la investigación, mucha información, porque claro, desde la etapa inicial tenemos IDGI, que es el Sistema de Información de la Dirección de Gestión de la Investigación, donde esta fase que dice José Carlos, que falta de gestión de propuestas a nivel de fondos internos, los investigadores registran su propuesta en este módulo, que es una plataforma, IDGI. Entonces, hacerla conversar con PeopleSoft no es tan fácil, sino que hay que generar una interfaz para que finalmente migre la información, ¿no? Pero entonces hay que evaluar si realmente esto conviene o conviene implementar finalmente el otro módulo de gestión de propuesta, que es GRANS, ¿no? Entonces, pero no nos arriesgamos todavía a implementar. Nos han pedido sí hacerlo, pero nosotros hemos dicho que no, porque en realidad primero que nos atienden esto, o sea, no podemos finalmente abrir más sistemas y seguir acumulando problemas, ¿no? Ahora la queja sí, como tú dices, hay mucha demora en el procesamiento de información, también que el sistema no arroja la información en tiempo real. Por ejemplo, hace una semana nosotros sacamos un reporte para uno de los proyectos
y sin embargo nos dimos cuenta de que no estaba jalando el IGB, pero no de todo, sino de una rendición de cuenta. Imagínate, si es que nosotros no verificamos, No revisa. o sea, definitivamente se iba a hacer de manera errónea el informe. Y la universidad tendría que asumir finalmente el pasivo, ¿verdad? Si es que no se reconoce económicamente. O sea, son problemas que se van presentando y hasta cierto punto no sé quién los está controlando a nivel de mejoramiento. Ahora, uno de los temas que a nosotros nos ha interesado mucho por el contexto del curso que estamos llevando es, todos como gestores, porque todos estamos estudiando gestión, entendemos que es absoluta y totalmente necesario tener herramientas informáticas de ayuda a la gestión. Por lo que estamos escuchando, ese paso todavía no ha ocurrido en el caso de la aplicación esta que estamos utilizando. O sea, todavía no se ve aportas una verdadera ventaja, al contrario, hasta ahora lo que han sumado son dificultades. Yo creo que es un equilibrio, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú puedes extraer información que antes no se tenía a nivel de proyecto. ¿Y eso ha ayudado a tomar decisiones? A decir, digamos, este proyecto sigue, no sigue. Ahorita tengo finalmente un boletín que se ha sacado con información de, casualmente, del sistema. Claro que hay que trabajar, ¿no? Porque no es fácil, pero el sistema ha arrojado información. Por ejemplo, ¿qué puedo encontrar en el sistema? Cosa que antes no encontraba. Encuentro que ahora puedo finalmente entrar al perfil y sacar finalmente, este es un boletín de gestión de proyectos, ¿no? ¿Eso es público? Esto va a ser público, recién hoy día se está difundiendo. Y, por ejemplo, este boletín se alimenta casualmente de información que está registrada en el sistema, como por ejemplo el perfil del proyecto. Yo quiero ver cuántos proyectos han iniciado de tal periodo a tal periodo, el sistema me arroja. Eso sí me arroja. Yo puedo entrar al perfil para revisar finalmente el expediente y yo puedo sacar la subida finalmente del proyecto. Entonces, a nivel de contenidos, digamos, cualitativo, yo puedo sacar información. Ahora, ese es uno, a nivel de cualitativo. Va a tener sus tiempos y de demora, claro, porque hay que revisar uno a uno los proyectos. Por ejemplo, este resumen también el sistema me lo saca. Yo lo único que hago es darle un cuadrito así mucho más organizado y ordenado y lo pongo finalmente acá en el boletín. Después, todo este contenido, y acá viene la parte en cifras, ¿no? La gestión de proyectos en cifras. Esa es la segunda parte. Y acá veo el volumen de proyectos. ¿Quién me saca esto? Me saca finalmente gestión de proyectos, el módulo. Antes no se tenía esto. Ahora yo lo puedo sacar por programas porque el sistema lo hemos diseñado para que salga por programa. Entonces me permite administrar de una mejor forma. Y esto ayuda también a la toma de decisiones. Veo finalmente cuántos proyectos tengo, por qué programa, con qué tipo de financiamiento. Y acá también, por ejemplo, me voy acá y veo finalmente qué porcentaje voy a nivel de avance por programas, ¿no? Y si quiero ver financiamiento, también lo puedo tener. Este es histórico de proyectos. A nivel de tiempo, ¿cómo voy? Comparo finalmente fecha inicial versus fecha final y veo finalmente el nivel de avance del proyecto en tiempos establecidos. Después, quiero ver finalmente montos. Acá hay una tabla, por ejemplo, estos ingresos que yo tengo finalmente por proyectos, por tipo de fuente o por tipo finalmente de organismo de cooperación internacional o de organismo que te financian los proyectos. Entonces esto me saca el sistema. Entonces quiero ver a nivel de presupuesto detallado cuánto es el monto, también voy a tener el sistema. O sea, hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí implica a nivel de, no de desventajas, sino que yo creo que hay un tema de inversión en capital humano? Porque en realidad el hecho de tener finalmente información de calidad, o sea, con información que te permite tomar decisiones, en realidad implica de que esto, para poder llegar a esto de acá, pues antes era un solo paso, ahora son 10 pasos que tenemos que hacer para poder extraer la información. Primero para registrar la información y luego para poder extraerla, ¿no? Entonces, implica horas de dedicación del equipo. O sea, tú misma te habrás dado cuenta, cuando quieres hacer un requerimiento, antes tú ingresabas a un sistema que era planísimo, registrabas, buscabas el código del artículo y inmediatamente registrabas. Ahora no, tienes que entrar a un módulo, hacer tu requerimiento, luego finalmente entra a la oficina de operaciones, te mandan finalmente la autorización de solicitud. Ahora, claro, han generado más procesos, ¿no? O sea, más pasos al proceso. Entonces, ¿tú considerarías que en este momento estamos todavía en una etapa en el cual, digamos, un 50%, sí, a ver, de otra forma,
Si se superaran las incidencias que tú mencionas, que tienes ya reportadas a Mejoremos PUC, si ya se superaran el plazo después del próximo año, el producto que te estaría quedando, ¿ese producto ya significa que hemos hecho un gran avance? Sí, me ayuda. Ya yo creo que me ayudaría mucho a nivel de gestión a 60-70%, porque ahí también hay otro tema, de que, por ejemplo, yo ingreso a los proyectos y tienen esta lógica de un marco lógico, ¿no? Que yo ingreso, digamos, mis componentes, mis actividades, mis recursos y el monto que asigno a cada recurso, ¿no? Entonces, es una lógica del marco lógico que sigue a nivel de alineación finalmente de componentes que obedece finalmente a un objetivo específico y el objetivo específico obedece a un objetivo general. Entonces, pero yo para ingresar, por ejemplo, a nivel de actividades, si quiero ingresar recursos humanos en cada una, tengo 5 actividades, si quiero ingresar en cada uno recursos humanos, tengo que copiar otra vez todos los charfing, y los charfing son 10. Entonces, para el tema de proyecto, entonces es 1 a 1. Entonces, el sistema, yo desde la cabecera, desde que ya inicio, yo debería finalmente ingresar los 10 charfing y de manera automática me debería jalar a lo largo de toda la formulación. Pero eso es lo que está faltando y esa es una identificación que se va a implementar, que ya ha sido pedido, pero no sabemos todavía cuándo vamos a implementar. Pero si esto funcionara así como estamos pensando, esto tiene finalmente, va a tener sí muy buenos resultados. Claro, en el sistema anterior también teníamos charfiles, ¿no? Pero no era la cantidad que hay ahora. Es impresionante cómo se han multiplicado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso es para tener mayor amplitud en los criterios de cómo hacen los costos, el centro de costos, ¿no? Todo. Sí, manejo eso. Lo que pasa es que también ahora, la ventaja que se tiene a nivel de esto es que, claro, los charfing te van a permitir finalmente abstraer también o generar reportes, finalmente, por diferentes tipos de consulta. Por ejemplo, antes, ¿qué pasaba con cada proyecto? Un proyecto solo vinculado a una línea de acción. Y una línea de acción podría ser de repente, no sé, pues, investigación o podría ser soporte a la gestión u otro tipo, ¿no? De responsabilidad social. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo tengo una actividad con diferentes líneas de acción? El sistema no me permitía vincular. Ahora con el manejo de los charfing, tú sí puedes finalmente decir, esto que tengo acá, sí puede ser con esta línea de acción y esto de acá con otra línea de acción. O sea, puedes darle 3 a 4 líneas de acción por proyecto. Te permite. No, y también a mí me ha pasado en el centro cultural que, o sea, todos los ingresos que yo a través de Centuria para el centro cultural. Entonces, todas las veces que ingreso tengo que poner sede, tengo que poner centro cultural, deberían ser automáticos. Sí, tiene que ser automático. Eso sería Ahora, una gran ayuda. ¿Cuál es la desventaja que yo veo en todo este tema, ¿no? O sea, y hablando finalmente entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo he estudiado 5 años de carrera. Por ejemplo, para los que ingresan, a mí me da pena mucho finalmente el equipo que ingresa a los requerimientos, porque tú dices, pucha, 5 años para poder hacer requerimientos. O sea, ya a mí me han contratado como especialista. Entonces, como especialista tengo que hacer otro tipo de trabajo y mis funciones son otras. ¿Por qué es que tengo que hacer esto? Entonces, ese es el problema que nosotros actualmente encontramos, porque el equipo finalmente profesional de especialistas está tratando de apoyar al soporte operativo para poder finalmente tratar de, digamos, de controlar este proceso, digamos, de implementación. Entonces, pero perjudica porque en algún momento el equipo te puede decir, no quiero trabajar más porque el trabajo finalmente que estoy haciendo no es finalmente por el cual he sido contratada, ¿no? O para lo que has estudiado. Exacto. Uno de los temas también que, digamos, afloran a raíz de del tema que estamos trabajando, es estos sistemas de manejo de la información en un entorno como el universitario, donde la mayoría de las decisiones vienen del sector académico. ¿No han trasladado gran parte de esa toma de decisiones a los administrativos? Mira, ve, el otro tema, y qué bueno que finalmente tú te vayas por ese lado, porque estamos en una universidad donde el core principal es la academia y es la investigación, ¿no? Si queremos llegar a ser una universidad de investigación y queremos finalmente preparar buenos profesionales. Entonces, ¿quiénes han tomado la decisión, digamos, de este proceso de implementación? Han sido los administrativos. Entonces, a veces no se identificó claramente cuál fue el core de la universidad. Entonces, se han diseñado, otra vez volvemos al tema del back office, no front office. Entonces, claro, es un sistema que solamente responde a las necesidades propias de la administración central.
del gestor. más no las necesidades y requerimientos del equipo académico, ¿no? O sea, de los académicos. Claro, es el tema donde el administrador gestiona para hacérselo él más fácil, ¿no? Y claro, y eso te genera pues restricciones y en pocas palabras le quita diversidad. Genera resistencia, Y se porque está- en realidad el a mí al me final trata de pareció estandarizar las una cosas. payasada el hecho que mencionaron en alguna reunión, diciendo ahora van a los jefes de departamento, los jefes de unidad, Van a van a tomar la tener decisión. acceso de poder finalmente autorizar. Pregunta, tú como jefe finalmente de unidad, ¿vas a estar todo el día autorizando? Yo eso lo delego, porque yo a mí como jefe de oficina me contratan finalmente para poder planificar, organizar, coordinar finalmente todas las acciones vinculadas a la oficina, ver qué iniciativas estratégicas voy implementando, qué mejoras identifico finalmente para poder mejorar la gestión a nivel de los proyectos, no para poder aprobar uno a uno, eso es muy operativo. Tú desde que apruebas tu plan de desarrollo, la planificación finalmente anual de tu unidad, eso está ya aprobado. Se supone que el jefe ya sabe cuáles son las acciones que se van a hacer. Por ende, el tema de requerimiento debería ser prácticamente directo. Está en O la sea, mano del debería tener- ejecutor directo. Claro, para mí eso no es, digamos, tomar decisiones, porque las decisiones ya las tomé al momento que finalmente trabajé el plan, finalmente desarrollé mi unidad o el plan estratégico de mi unidad. Yo ya sé hacia dónde me voy a ir dirigiendo, ¿no? Con el plan. Hay otro tema relacionado que es, tienes un botón para aprobar, pero finalmente dentro del proyecto que estás desarrollando, por ejemplo, se van a comprar computadoras y a pesar de que tú aprobaste la compra de la computadora, va a pasar por la aprobación de Dirinfo. Ese es otro. Sí. Entonces, ¿para qué me piden mi aprobación si tienen que ir de todas maneras donde Dirinfo para que lo aprueben ellos? Entonces, yo creo que hay demasiados niveles de aprobación en el sistema que pueden generar incidencias. Porque Muchos muchas de las controles. tareas vienen de ahí, sí. Claro, muchos controles. Y aparte ellos definieron ya un estándar en la universidad. Entonces tú quieres ver una cosa fuera del estándar y tienes Ahora, que es diferente de que de repente tú identifiques una recomendación, que de repente quieres adquirir una laptop y de repente es una laptop que bueno, no tiene finalmente ciertos componentes que debería tener para el tema de funcionamiento dentro del campus y recomienda, ¿no? Entonces tú ves si el equipo, digamos, toma finalmente la recomendación o de repente desecha la recomendación. Pero ya es algo, por ejemplo, en el tema de proyectos siempre pasa eso, ¿no? Lo que ya se planificó es lo que se ejecuta, lo que sí ellos nos recomiendan es finalmente necesito esto, lo otro, ¿no? Para poder finalmente atenderlo. Bueno, Pero y ellos saben claramente de que lo que ha sido aprobado finalmente por las instituciones no puede ser modificado. Puede ser mejorado, sí puede ser mejorado en algún momento, ¿no? también, bueno, está el tema en el tema de adquisiciones, la tecnología avanza muy rápido, entonces de repente en la etapa de proyecto, de diseño del proyecto, tú presupuestaste algo que en el tiempo que demora en desarrollarse el proyecto se convirtió en obsoleto y ya hay un nuevo modelo y hay que incluirlo, ¿no? Sí, hay que incluirlo. Sí, definitivamente. Eso sí, porque los tiempos van, claro, las tecnologías van actualizándose constantemente. Me ha pasado que hay cosas que uno presupuestó y ya no están ni siquiera en lista de la tienda, ya salieron de stock, ya no están ni en stock. Ahora, haciendo las conclusiones, el sistema nos está ayudando. Tiene sus limitaciones como todo sistema, ¿no? O sea, que si tuviéramos un equipo mucho más rápido de soporte de casa, esto tendría Iría para mejor. evitar, sí. No te preguntaba por si se resuelven estos Ahora, la incidencias. ventaja, como te digo, del diseño, es que este diseño, claro, fue implementado o se levantó una lista de requerimientos por parte de nosotros, de los investigadores, de algunos, se hizo un grupo, y también por parte de instancias que manejaban proyectos para ver finalmente, en algún momento, claro, en esta etapa nos iba a servir a nosotros, pero también en algún momento pensábamos que ellos también podrían utilizar finalmente el módulo. ¿Cuántos módulos hay actualmente en Centurion? A ver, tenemos el que yo conozco es el de compras, el de expenses, el de almacén, el de Viajes. contabilidad, Viajes. viajes y gastos. Y ahora también es el de personal. El de parte de recursos humanos, el de gestión de proyectos, el de gestión de programas, el de formación continua y no sé cuántos otros módulos más son. Y van a ir agregando, dices, ¿no? Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? Habría que ver finalmente cómo es la propuesta que se tiene, ¿no? Te agradecemos mucho, la verdad que nos ha sido bien ilustrativo
desde otro punto de vista el tema del uso de Claro, los el recursos. usuario a veces tiene, bueno, a veces siempre tiene una visión totalmente distinta a la persona que maneja el sistema. Entonces, la importancia de esta reunión es que queremos conocer exactamente cómo le va al usuario de este producto, de esta propuesta. Eso es lo que queremos con estos trabajos, ¿no? O sea, saber. Como te digo, nosotros estamos en un tema de equilibrio, ¿no? Porque nosotros somos usuarios del sistema y a la vez somos implementadores del sistema. Entonces, a nivel de implementación hemos tratado de capturar todas las necesidades y a nivel de ejecución, sí, pues a veces nos sentimos finalmente como que no estamos siendo apoyados en el sentido de que hay problemas que se han presentado y bueno, lamentablemente no son atendidos en un plazo bastante rápido, ¿no? Sino toman su tiempo, ¿no? O sea, el lead time no es el adecuado por lo que vemos, ¿no? Porque todos están esperando, ¿cierto? Y que para que tenga el mejor uso del sistema, por lo menos al 60 o 60%, no hay un Bueno, pedido, no hay plazo. pero ahí lo que se tiene que hacer pues es, bueno, hablar de la parte estratégica, ¿no? O sea, qué unidades les vas a dar un soporte mucho más inmediato respecto de otras, ¿no? Porque de todas maneras Ahora hay un core en la universidad. Claro, porque yo entiendo que finalmente el tema de abastecimiento, recursos es muy importante porque toda la universidad lo utiliza, pero también tienes que ponerte a pensar de que ahorita lo que se está impulsando ahorita es la gestión de la investigación. Y si no tienes una buena herramienta de soporte, no vas a poder finalmente tener información. Y si no tienes información, tus autoridades no van a poder tomar decisiones. No, O sea, así es. y en el tema de investigación a veces tú tienes que desarrollar equipos, desarrollar cosas que no están en el mercado. Entonces te van a preguntar, ¿por qué estás comprando 30 toneladas de aluminio? Porque vamos Sí, a fabricar una ¿qué máquina. sucede eso? ¿No? Porque tú a veces, por ejemplo, tú quieres hacer un robot y no vas a comprar tu robot, sino vas a construir tu robot y vas a hacer operar para los fines que finalmente tú necesitas, porque es para el fin de investigación. Claro. O de repente quieres hacer una toma de la fluctuación finalmente, no sé, de los ríos, ¿no? O sea, y de repente solamente quieres medir un componente y de repente la universidad está en proceso de cierre y no nos van a poder atender, entonces hay que tener una granja chica como para abastecer inmediatamente, ¿no? Porque ha ocurrido, hemos querido comprar una refrigeradora para poder finalmente guardar las muestras obtenidas de los ríos y sin embargo nos han dicho por qué los compré en provincia, ¿no? Pero claro, Es porque yo no ahí me se puedo necesita, venir, claro, claro. porque necesitaba en la provincia de, bueno, en Ica necesitaba finalmente la refrigeradora para poder finalmente guardar las muestras y no se pierda finalmente ningún elemento, ¿no? La composición que se va queda ahí. degradando con el tiempo. Sí, entonces a veces, claro, otra vez va el tema, ¿no? De que se toman decisiones en la administración y no consideran finalmente lo que quieren desarrollar los equipos o los académicos. Entonces, lo que se debería tener es un buen área finalmente a nivel de la gestión. Aporte. Somos aliados, no es que yo te entrampe todo, sino por el contrario, te brindo todas las posibilidades de que puedas solucionar el problema rápido y se puedan atender rápido tus necesidades y A mí requerimientos. lo que me ha ocurrido es que, digamos que partir de coordinar con las áreas que van a finalmente aprobar parte de mi proyecto. Entonces, hablar con Dirinfa, hablar con aquí, hablar con allá, para que termine, oye, mira, voy a hacer tal cosa, esto lo voy a hacer, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Una vez que coordiné a todo el mundo, se presentó el proyecto, igualito tengo otra vez en la aprobación. Cuando ya se había conversado, ya se había hablado, ya se había presentado toda la información, de nuevo te están haciendo la misma consulta, ¿no? Ahora, nosotros hemos definido estrategias, iniciativas estratégicas para poder manejar esta situación, porque tenemos una reunión de lanzamiento de ejecución del proyecto, donde finalmente se convoca a todas las áreas de la administración central, al equipo de investigación. El equipo expone en pleno finalmente de qué es lo que quiere finalmente lograr con el proyecto, qué problema soluciona y qué es lo que va a lograr. Y nosotros finalmente en el segundo momento hacemos cómo va a ser el despliegue de la ejecución del proyecto. En ese sentido, finalmente la administración central sabe, porque se diseñan manuales para el manejo finalmente de cada proyecto en concreto. Proyecto, sí. Y cada proyecto, claro, tiene su propia metodología, su propia directiva, entonces son lineamientos a medida. Entonces, la administración central como que ya entiende claramente. Operaciones nos ha destrabado un montón. Claro, ahora lo que falta es trabajar más con Dirinfo, ¿no? Que ven la parte de autorización de equipos informáticos. Pero sí, estamos trabajando de manera coordinada. Bueno, muchas gracias. Bueno, si necesitan